nuestros televidentes algunos detalles, algunas minucias de lo que fue esa llegada del nuevo mandatario al Palacio de Nariño. Fue un saludo protocolar de bienvenida a la nueva familia presidencial que no tardó más de 2 minutos. El nuevo presidente llegó con su familia sobre 5:37 de la tarde y a las 5:39 el expresidente Iván Duque ya estaba saliendo con algunos de los miembros de su gabinete, los funcionarios, estaba saliendo por la misma Plaza de Armas. Posteriormente el mandatario Gustavo Petro saludó a todos los funcionarios de servicios generales y, como Juan Camilo lo advierte, posteriormente empezó a oficializar esos decretos de nombramiento de los jefes de la cartera de 18 ministerios. Entonces hace falta solamente un ministro por nombrar. Así es el de Ciencias, Luisa, y es el que estamos esperando entonces para que se dé. Se espera que la agenda sea mucho más larga, entonces esta noche van a haber unos encuentros diplomáticos, como decíamos, y conversaciones pendientes, porque mañana empieza la agenda legislativa en forma. Entonces, él se enfocó en decirles antes de llegar a este encuentro a sus ministros que tienen que empezar a hacer estas reformas, que tienen que sacarlas porque eso van a ayudar obviamente a todos los colombianos a mejorar en temas, por ejemplo, recordemos, tema tributario, también tema de defensa. Él ha hablado que se va a cambiar un poco ese manejo de la fuerza pública y también tema medioambiental. Pero veamos un poco de lo que le dijo entonces a los ministros en este primer encuentro. No podemos equivocarnos, no podemos errar en cosas fundamentales y no podemos abrir o tolerar siquiera asomos o inicios de corrupción. Nos toca trabajar desde mañana. Entonces, porque el tiempo es un bien escaso, señores economistas. Como bien escaso, tiene un alto precio. Y entonces nosotros tenemos poco tiempo. Cada segundito se nos va agotando la existencia política. Pues miren, mañana uno de los primeros ya actos oficiales de este nuevo gobierno serán algunos encuentros bilaterales. Este primero con la delegación de los Estados Unidos encabezada por Samantha Power, quien dirige USAID, y también la acompaña a ella Juan González, que es el colombiano que hace parte para todo el tema de seguridad en el hemisferio occidental, esto del gobierno del presidente Joe Biden, y también lo hará con el presidente de Chile, Juan Camilo. Así es, con Gabriel Boric. Y recordemos que tendrá que entonces también ya poner en firme las personas que hacen falta de este gabinete, y como él mismo ha dicho, espera que el día de mañana entonces quede completamente listo ese gabinete. Por ahora está la información desde la Plaza de Bolívar. Marix, usted tiene más información. Juan, Luisa, pues mire, justamente vamos a repasar cómo va ese gabinete ministerial. Los más recientes nombramientos fueron el ministro de Transporte, la ministra de las TIC y el ministro de Comercio. Entonces, John, ¿cómo quedó ese cuadro ministerial? Hola Maritza, buenas noches. Sí, ya lo decíamos, 17 de los 18 ministros ya fueron designados y posesionados por el presidente electo Gustavo Petro. Así que veamos aquí en este gráfico cómo quedó ese gabinete ministerial. Mire, tenemos ya ministro de Hacienda, José Antonio Campo, Álvaro Leiva Durán, canciller, ministro de Relaciones Exteriores, Iván Velázquez Gómez, ministro de Defensa, Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, una de las recientes nombramientos. Carolina Corcho está en el Ministerio de Salud, Irene Benes está a cargo de la cartera de Minas y Energía, Susana Muhammad de la de Ambiente, en el Ministerio de Cultura está Patricia Ariza, Catalina Velasco en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio del Interior está Alfonso Prada, en el Ministerio de Agricultura Cecilia López Montaño, en el Ministerio de Educación está Alejandro Gaviria. En el Ministerio del Deporte está la medallista olímpica María Isabel Urrutia. En la cartera de Justicia está el abogado externadista Néstor Osuna. Mere Gutiérrez, una también de los más recientes nombramientos, estará al mando de la cartera de las TIC. Guillermo Reyes en el Ministerio de Transporte y Germán Umaña Mendoza en el Ministerio de Comercio e Industria. Allí en esta cartera estará Germán Umaña Mendoza. También hay otros nombramientos importantes como el director del DAPRE, Mauricio Liscano, ex coordinador del PANME del gobierno Petro,
y Laura Sarabia, que inicialmente se perfilaba como secretaria privada, pero será la jefe de gabinete, encargada de coordinar las acciones del Estado y de verificar el cumplimiento de los mismos, un cargo con mucho poder. José Manuel, así entonces está el gabinete ministerial, falta un ministerio, el Ministerio de Ciencias, estaremos muy pendientes, mañana seguramente se posesionará el jefe de esta cartera. Usted con más. Vamos a ver cómo viene ese anuncio, se los contaremos primero aquí en Noticias RCN. 1 hora y 2 minutos fue la duración del discurso de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar. Ya les adelantábamos que estuvo centrado en la propuesta de cambios en la política antidrogas y en la paz total. También habló sobre impuestos e hizo un anuncio importante sobre la administración de los bienes en extinción de dominio que maneja la Sociedad de Activos Especiales. Pero convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado, a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz. Cumpliremos el acuerdo de paz, seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, que nos cuenta de muertos. Depende desde qué fecha comencemos a contar. Claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas, vista como una guerra, llamada la guerra contra las drogas, por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas. Una reforma tributaria que genere justicia. El llevar una parte de la riqueza de las personas que más tienen y más ganan para abrirle las puertas de la educación a toda la niñez y la juventud no debe ser mirado como un castigo o un sacrificio. Todos los bienes en extinción de dominio o extinguidos de la SAE pasarán a ser la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de jóvenes productivos y por las asociaciones populares femeninas. Si el FMI ayuda a cambiar deuda por acción concreta contra la crisis climática, tendremos una nueva economía próspera y una nueva vida para la humanidad. Colombia no es solo Bogotá. El gobierno del cambio será descentralizado. Les prometo que vamos a estar y trabajar en todo el país, desde Leticias hasta Punta Gallinas, desde Cabo Manglares hasta Isla San José. Duele mucho la ausencia del Estado en muchos puntos del país. Y el primer discurso de la jornada lo dio el presidente del Congreso, Roy Barreras. El senador, que fue uno de los alfiles de Petro en campaña, habló de los acuerdos de paz y de narcotráfico. Estos son algunos de los apartes de ese mensaje. Señores gobernantes de América Latina, gobernantes del mundo que nos escuchan, en esta tierra por primera vez un gobierno progresista de izquierda democrática ha llegado a Colombia. Y venimos a decirle al ELN, dejen las armas. El triunfo de Gustavo Petro es la prueba de que la violencia política no tiene ninguna justificación. El camino es la paz y es ahora. Y a los narcotraficantes, les decimos en aras de una paz total: dejen de matar. No habrá ánimo en el Congreso para avanzar en nuevas formas de sometimiento a la justicia si siguen asesinando líderes sociales, ambientales y policiales. Unas reformas que garanticen la institucionalidad, pero que garanticen también el cambio verdadero. Unas reformas que canalicen el deseo popular, que no implica destruirlo todo, sino construir sobre lo construido, pero en algunos casos demoler para reconstruir nuevos cimientos sociales. Tendremos también que garantizar
la independencia del Congreso frente al Ejecutivo, porque sin independencia no hay democracia, hoy amenazada en el mundo por utopías autoritarias y por el atropello de la posverdad. Y ya después de asumir el cargo, el nuevo director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, habló con nosotros, nos dijo cuáles son los planes para la reforma tributaria. Ojo, que mañana mismo la radican. Bueno, lo principal es una reducción de los beneficios tributarios, tanto para personas naturales de altos ingresos como para personas jurídicas. Lo más importante es que ningún colombiano con ingresos inferiores a 10 millones de pesos debería esperar un aumento en los impuestos que va a pagar. No obstante, vamos a recaudar a través de estas medidas y de una lucha decidida contra la evasión lo suficiente para sostener al Estado colombiano y para financiar el programa de gobierno. Bien, el acto de posesión comenzó a las 3 de la tarde. Lo hizo con la llegada del presidente electo Gustavo Petro. Sin embargo, desde mucho más temprano comenzaron varios actos en diferentes zonas del país. Miren ustedes la crónica de la jornada en la voz de Yarid Muñoz. Quienes querían un lugar en la Plaza de Bolívar llegaron muy temprano a la fila. Quienes prefirieron ser testigos de la alegría y el color que engalanó este domingo bogotano buscaron la séptima, las plazas y los parques. A las 3 en punto de la tarde, la familia presidencial cruzó el umbral del Palacio de San Carlos. Desde allí, la familia presidencial, escoltada por el mando de la Casa Militar, andó 400 pasos abajo por una calle de honor de soldados formados junto a silletas de flores. La entrada a la plaza la anunciaron los bastones en alto de la Guardia Indígena. Ya en la tarima, el saludo más efusivo lo recibió del presidente chileno Gabriel Boric, y el rey de España también se inclinó para estrechar la mano del presidente colombiano, la misma mano que levantó empuñada frente a la plaza llena, la misma mano con la que juró cumplir su deber. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Y lo que se esperaba fuera un momento emotivo resultó ser un instante que casi lo quiebra en llanto, cuando vio las lágrimas que derramó la hija del excomandante guerrillero del M-19, Carlos Pizarro, y hoy senadora de la República, María José Pizarro, quien le impuso la banda presidencial. ¡Fuego! Después de los 21 disparos de salva de cañones que se oyeron desde la Escuela Militar de Cadetes, dictó sus 2 primeros actos de gobierno que tuvieron como protagonistas una espada. Le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Y una mujer. Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Antes del atardecer fue él quien escoltó de regreso la espada que llevaban los soldados en la urna y pisó por primera vez como presidente la plaza de armas del Palacio de Nariño. Allí recibió los honores militares, el saludo de la cúpula militar, para luego ascender las escaleras de la Casa Presidencial y tomar el lugar que ocupará durante los próximos 4 años. Y la protagonista de la jornada fue sin duda la espada de Bolívar. Desde muy temprano se dijo que no estaría en el evento. Sin embargo, esa fue la primera orden del presidente Petro a la Casa Militar: traer la espada de Bolívar y solo en ese momento continuar con el acto de posesión y pronunciar su discurso. Miren cómo fue toda esta historia. El recorrido de Gustavo Petro desde el Palacio de San Carlos a la Plaza de Bolívar estaba planeado. Y la espada de Bolívar jugaría un papel muy importante, pues para el primer mandatario simboliza una parte de su historia, su paso por la extinta guerrilla del M-19, que tuvo en su poder durante 17 años la pieza y la devolvió una vez acordó la paz con el Estado. Sin embargo, horas antes del recorrido inició un tire y afloje entre el gobierno entrante y saliente. El equipo del presidente Petro aseguró que el gobierno Duque negó el traslado de la espada a pesar de haber allegado los documentos necesarios, incluida esta póliza por 1.000 millones de pesos. Y esperan ayer hacia las 5 o 6 de la tarde, por orden expresa del presidente Duque, decir que la espada de Bolívar no sale y no puede ser expuesta ante el pueblo colombiano. Por su parte, el gobierno Duque aseguró que la póliza exigida hasta anoche no había sido allegada. Lo cierto es que se llegó la hora y la espada brilló por su ausencia. Lo que el país no esperaba era que una vez posesionado como presidente, Gustavo Petro daría la siguiente orden. Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar.
Ante la vehemente instrucción, el presidente del Congreso suspendió la plenaria durante 15 minutos hasta que no llegara la mítica espada. Vamos a hacer un receso porque viene hacia acá la espada de Bolívar. De inmediato y en tiempo récord, la Casa Militar cumplió la orden. Un equipo de expertos en conservación tomó registro de la pieza y supervisó el traslado hasta la Plaza de Bolívar, que se hizo en medio de un fuerte equipo de seguridad. Solo hasta ese momento el presidente Gustavo Petro inició su discurso. Esta espada tiene tanta historia que hoy sumará una más. El por qué se demoró en llegar a esta plaza. Es la espada del pueblo. Y por eso la queríamos aquí. Bueno, y sin duda quien en buena parte se robó las miradas fue la primera dama Verónica Alcocer. Se destacó desde el inicio del evento en el recorrido desde el Palacio de San Carlos rumbo a la Plaza de Bolívar. Claramente ella va a jugar un papel muy importante en este nuevo gobierno. El sol resplandeciente de la tarde en la Plaza de Bolívar pintaba el escenario perfecto para el arribo de la pareja presidencial, sobre todo de la primera dama, que sí que se robó las miradas. Uno de los motivos más poderosos fue el enterizo que escogió para el momento. Rompiendo la tradición de vestido de sus antecesoras, Verónica Alcocer quiso lucir una pieza totalmente blanca diseñada por su paisano, el también cincelejano Virgilio Madina, con más de 10 años de experiencia. Una columna enteriza con capa y pantalón adornada con 3 botones tejidos en filigrana momposina y una medalla de la Virgen Milagrosa. Cada detalle, por supuesto, enviaba un claro mensaje. El blanco, un concepto invocando la paz. Los adornos, incluido el bolso que llevó de la diseñadora Adriana Urueta, como eco de un deseo que ya había anunciado, ser la embajadora más orgullosa de la moda colombiana. Y la medalla, un símbolo de su fe. Una sonrisa permanente acompañó la aparición de la primera dama durante todo el acto de posesión. Cada vez que las cámaras la enfocaron, retrataron una imagen serena. No descuidó en ningún momento a su esposo. Lo acompañó de la mano cada minuto. Hubo algunas palabras privadas con gesto alegre y otras un poco más serio. Al final, una posesión en la que la primera dama levantó varios elogios. La nueva primera dama de la nación. Pero vean esto, sobre el mediodía, el Clan del Golfo anunció un cese en su macabro plan Pistola. Por medio de un comunicado de 6 puntos, esta organización terrorista aseguró que había ordenado suspender cualquier tipo de ataque y que esto lo hacía para buscar un acuerdo de paz con el nuevo gobierno. Sus hijas. Antes de que Gustavo Petro se posesionara como presidente de Colombia, el Clan del Golfo o las autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia emitieron un comunicado en el que anuncian un cese el fuego unilateral a partir de hoy, como muestra de buena voluntad con el gobierno que inicia. Para el gremio de los oficiales... Estamos viendo Noticias RCN. Regresamos, esta fue una posesión presidencial atípica. Lo digo porque desde muy temprano hubo más actividades culturales de lo normal. Miren cómo lo vivieron en Bogotá los capitalinos. La cultura y el arte se tomaron diferentes calles de la capital colombiana como preámbulo a la posesión del presidente electo Gustavo Petro. La muestra artística y como llamar la atención del público es bastante interesante y más que es mostrar un poco de todo lo que tenemos acá en el país. Los ritmos colombianos se llevaron todos los aplausos. En los 7 puntos culturales resaltó lo tradicional de las distintas regiones de nuestro país. Las danzas fantásticas, la batucada espectacular, la salsa maravillosa, bueno, esto es una fiesta. Alrededor de 1000 artistas en escena en diferentes actos que propios y visitantes disfrutaron en vivo y en directo. La música, la protagonista. Comparsas animaron el ambiente desde la mañana durante todo el día. Ha sido un evento súper fantástico, es una gran fiesta para todos, sobre todo para los pueblos originarios, pueblos nativos de toda Colombia. Nos encontramos con mucho talento, ese que nos caracteriza a todos los colombianos. Baile, canto y por supuesto mucha creatividad. ¡Ay, bueno, vuelve más! Carnavales como el de Barranquilla o el de Blancos y Negros dijeron presente en Bogotá. Todo un país unido en estas muestras culturales. Conocíamos al Gustavo Petro, senador, alcalde, candidato, pero poco conocemos de su faceta familiar, de padre y de abuelo. Pues, ¿quién mejor que su hija mayor, Andrea Petro, para contarnos detalles tan íntimos del nuevo presidente de la República? Oscar Ramírez habló con ella.
Conocemos a los Nicolás, también a Sofía Petro, a Antonella, Andrés no tanto porque está en Canadá, pero a Andrea Petro muy poco. ¿Dónde estuvo todos estos años Andrea Petro? No, yo estuve en Francia haciendo mi familia, mis estudios, soy profesional en logística internacional. Y nada, pues estaba alejada de todo este mundo político durante ya 12 años que estoy en el extranjero. Andrea, ¿cómo fue salir del país a tan corta edad, sobre todo en medio de amenazas? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, es que yo quería ser normal. Quería que la gente no me juzgara, no me quisiera por la persona que creen que es. Quería ser yo misma, quería crear mi propia vida y quería demostrarme a mí misma que yo sí podía ser alguien diferente de la hija de Petro. Entonces sí, yo me fui y no me arrepiento. Conocemos al Petro representante a la Cámara, al Petro exmilitante del M-19, al Petro senador, al Petro líder de la oposición, al Petro polémico, ¿por qué no decirlo? Pero ¿cómo es el Petro abuelo? Ay, es que no tenía mucha la oportunidad de ser abuelo. Él es una persona súper amorosa con los niños chiquitos, él se muere por las chiquitas le dicen papagús. Y yo siempre las miro y me da como sentimiento, como una cosa acá, como sí, los vamos a ver, lo van a ver. Pero es difícil porque a la distancia se los muestro en fotos, se los muestro en la tele, ellos lo reconocen. Pero sí vamos a tratar de tener una cercanía más como esa relación de abuelo y nietas. Vamos a tratar que sean las cosas más fáciles. Bueno, ahora es presidente, no va a ser tan fácil. Andrea, nosotros en Noticias RCN tenemos una sección dirigida por Marixa Aristizábal, se llama Candidatos en la Redacción, y allí estuvo su papá. Y una de las cosas que dijo en aquella entrevista era que después de todo esto de las elecciones, él quería reunir a todos sus hijos, quería reunir a sus 2 nietas. ¿Usted cree que esta vez es posible? Estuvimos la última vez, fue en mi matrimonio, que ya no es de actualidad. Fue en mi matrimonio y fue la última vez que estuvimos todos sus hijos reunidos. Ahora lamentablemente mi hermano Andrés pues no pudo venir porque él es refugiado político en Canadá y pues ya lo que son las reglas y todas las instituciones pues internacionales no le permiten venir aquí a Colombia, entonces para nosotros es muy difícil estar sin él. Los hijos de los presidentes, cuando no son pequeñitos sino son más bien mayorcitos, generan algún tipo de suspicacia por lo que dicen. ¿Cómo hacer desde Andrea Petro pues para no embarrarla? No, lo que pasa es que yo siempre voy a quedar radicada en Francia porque tengo la vida con mis hijas allá y para mí lo primordial para mí es preservar a mis hijas y tener como una estabilidad. Entonces sí, de vez en cuando voy a dar mis opiniones, siempre van a ser mis opiniones y ya después pues con la experiencia cuando era más joven sí, como decimos, la embarrábamos un poquito más, pero no, o sea, siempre mi opinión y mi papá siempre ha respetado nuestras propias opiniones. Andrea, ¿cuál es la principal crítica entonces que usted le hace a su papá? Ay, es que él es terco, eso todo el mundo lo sabe, es que él es terco, yo también soy terca, entonces 2 tercos cuando se juntan es complicado, pero no, él es porque él es terco, pero, o sea, él también puede cometer errores, yo también cometo errores y siempre estamos los hijos de él al lado de él para aconsejarlo, para guiarlo, para decirle, mira, dijiste tal cosa, no estuvo muy bonito, trata de corregirlo la próxima vez y siempre nos ha escuchado. ¿Qué le dice al oído Andrea Petro a Gustavo Petro? Te quiero mucho. Pues ahí está el Gustavo Petro papá y el Gustavo Petro abuelo. En todo el país hubo puntos habilitados para seguir la transmisión en vivo de la posesión del nuevo presidente. Veamos cómo se vivió este evento en nuestras regiones. En Cali, cerca de 4.000 personas muy emotivas se dieron cita en el Parque de las Banderas para celebrar la posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. También hubo concentraciones en el sector de Puerto Rellena, oriente de Cali, y en el Boulevard del Río. Más de 300 personas llegaron al centro histórico de Cartagena para ver la posesión de Gustavo Petro. Los asistentes llevaron banderas, pancartas, cantaron canciones y aplaudieron el discurso del nuevo presidente. La actividad estuvo acompañada por la policía y terminó sin alteraciones del orden público. Aún se realizan algunas actividades culturales en el Parque Principal de Floridablanca, uno de los municipios donde se realizó la jornada de transmisión de la posesión presidencial en la tarde de este domingo. También otros puntos como en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán y el Parque Santander en Bucaramanga se llevaron a cabo estas jornadas. Las autoridades informaron que estos eventos se realizaron en orden.
Hasta la Plaza de la Paz y el Parque de las Nieves en Barranquilla llegaron más de 200 personas con camisetas y atuendos de Colombia para disfrutar de la transmisión del acto de posesión del nuevo presidente Gustavo Petro. A partir de las 2:30 de la tarde se encendieron en simultáneo las 4 pantallas dispuestas a lo largo de la ciudad para dar inicio a esta emotiva jornada en la que... Hola, muy buenas noches. Siempre será un gusto darles la bienvenida a las noticias del entretenimiento. Vamos a comenzar hablando de moda, pues hoy, durante la posesión del presidente Gustavo Petro, las creaciones de diferentes diseñadores resaltaron. Diego Guarnizo, Esteban Sinisterra y Virgilio Madina dejaron en alto el nombre de la moda colombiana. En un inicio, esto decía la invitación: traje de calle oscuro. Pero la idea comenzó a cambiar al gusto de cada invitado. Listo para su discurso, Gustavo Petro con un elegante sastre azul, hecho a su medida y cumpliendo con su ideal. La primera dama, Verónica Alcózar, tenía claro desde un inicio que sería un enterizo, de blanco de pies a cabeza. Así llegó a la Plaza de Bolívar. Los hijos del presidente electo lo acompañaron y cada uno con su estilo que los caracteriza. Colores como el blanco y el morado resaltaron. La vicepresidenta Francia Márquez, con un vestido de Esteban Sinisterra, le rindió un homenaje al Pacífico colombiano. Pero vimos de todo entre los invitados, los hombres con corbata y traje completo, eso sí, para gustos los colores. Algunos con accesorios que hicieron la diferencia. Uno de los trajes que más llamó la atención fue el de María José Pizarro. Un gabán rojo combinado con blanco y negro impuso a la banda Gustavo Petro. Y vestidos de todos los colores, unos más llamativos que otros, largos y cortos, pero todos cumpliendo con la cita que tenían con la posesión. Y cambiamos de tema porque hoy es la gran final de Factor X, producción que durante 10 temporadas ha visto crecer a grandes figuras de la música de nuestro país como Camilo, Farina, Gracie, Karol G, y la lista continúa. Y hoy conoceremos quién será el nuevo ganador de esta temporada. Y les recuerdo que ustedes, nuestros televidentes, serán los encargados de elegir. Muy bien, así terminamos nuestra emisión de Noticias RCN. Gracias a todos por habernos acompañado a lo largo de la transmisión especial de esta posesión presidencial. Yo los espero mañana a las 5:30 de la mañana en la primera emisión de Noticias RCN con análisis y entrevistas. Quédense con la programación de nuestra tele, no se despeguen porque en cuestión de minutos, segundos, llega el gran final de Factor X. Chao, feliz noche.